Hoy os traemos a nuestro canal de YouTube la prueba de este vehículo. Se trata del Ford Tourneo Capstone y es una opción muy a tener en cuenta si lo que necesitamos llevar en su interior es pasajeros con su correspondiente equipaje, ya que en un monovolumen clásico el maletero queda excesivamente pequeño. Los reyes de ese segmento, el Mercedes Clase V y el Volkswagen T6, por lo tanto este Ford se posiciona en ese segmento con un precio de partida mucho más económico, unas prestaciones muy interesantes, un equipamiento muy a tener en cuenta y una comodidad que está a la altura de estos dos modelos. Se vende con dos tamaños de carrocería, una denominada L1 que mide 4,97 metros de largo y otra denominada L2, que es la que tenéis aquí delante, que mide 5,33 metros de largo. Ford también diferencia los tipos de carrocerías. Para este modelo tenemos tres disponibles: la versión Tourneo Capstone, que sería la versión de 4,97 metros de largo, la versión Grand Tourneo Capstone, que se vende con la carrocería de 5,33 metros de largo, y la versión Shuttle, que sería la versión más lujosa, que solo se vende con la carrocería de 5,33 metros de largo, y es esta que tenéis aquí delante. Se vende con tres acabados. Tenemos un acabado básico denominado Trend, un acabado Titanium, que es este que tenéis aquí delante, que sería el acabado más lujoso, y un acabado Sport, que como su nombre y bien indica, sería el acabado más deportivo. Una vez que os hemos explicado cómo está estructurada la gama del Tourneo Capstone, os vamos a contar todo lo referente al diseño exterior, en el que cambia principalmente el frontal. Se trata de un frontal totalmente nuevo, totalmente actualizado, y en el que vemos un aire similar al de otros modelos de Ford, como por ejemplo el Ford Fiesta o el nuevo Ford Focus, con una parrilla que gobierna toda esta parte frontal. Además, como veis aquí, tenemos un logotipo de grandes dimensiones y una parrilla totalmente cromada. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo primero, los faros. En este caso tenemos faros halógenos, tanto para luces largas como para cortas, y la tecnología LED lo encontramos en las luces diurnas. Las luces diurnas es toda esta parte de aquí que bordea el faro. Cuando encendemos el intermitente, por ejemplo, esta luz diurna de LED se apaga para dar prioridad al faro. Si nos vamos a la parte baja, en este caso tenemos esta tapita de aquí, que se trata del radar del control de velocidad activo. Un radar de velocidad activo que sorprende encontrarlo en un vehículo de este tipo, y que en este Tourneo Capstone lo tenemos disponible a un precio en torno a unos 700 euros. Si nos vamos a la parte lateral, lo primero que nos llama la atención son las llantas. Con este acabado Titanium las llantas son de 17 pulgadas, en medida 235/55/17. Los retrovisores tienen plegado automático, llevan el intermitente integrado en el propio retrovisor y ofrecen muy buena visibilidad, ya que tenemos un espejo normal y luego un espejo en la parte baja para eliminar los ángulos muertos, algo que cuando circulamos por ciudad o por autopista nos viene muy bien, sobre todo a la hora de movernos, a la hora de adelantar. Algo que no nos ha gustado, un par de cosas en esta puerta. Lo primero, esto queda estéticamente un poco feo, el bombín de la cerradura de la puerta. Tendría que ir o debería ir integrado en el propio tirador y quedaría mucho más atractivo. Y otro de los fallos que nos hemos encontrado en estos días de pruebas: al bajarte, tocas con los pantalones esta tapita de aquí y lo dejas abierto. ¿Esto qué es? Por donde repostamos el gasoil, que no lleva tapón, y el AdBlue. ¿Para qué lleva esa pestañita? Para evitar abrirlo cuando esté la puerta cerrada. La vista lateral. Para acceder a las plazas traseras tenemos este escalón, este estribo. Nos viene muy bien, ya que el vehículo es un vehículo más alto que un turismo, más alto que un monovolumen, y nos viene muy bien sobre todo para acceder. La puerta lateral tenemos dos, una a cada lado, y llevan su correspondiente ventana. Es un ventanuco de apertura mediante compás, no es eléctrica y no se puede abrir de otra manera, sino que solo se abre esta parte. La carrocería, si lo vemos de manera lateral, mide 5,33 metros de largo. Generalmente tanto las plazas de aparcamiento como los parking están preparados para vehículos de máximo 5 metros. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta a la hora de meterlo en un parking, circular por ciudad y demás, que llevamos un vehículo de 5,33 metros de largo. Y si nos vamos a la parte trasera, tenemos un diseño muy cuadrado, con los faros, como los estáis viendo, con muy buena visibilidad. Van colocados de esta manera. Aquí tenemos la inscripción del motor, EcoBlue, que ahora os contaremos cómo son estos motores. Aquí tenemos la denominación
Tourneo Custom, que nos indica que se trata de la versión Tourneo, la versión de pasajeros. Si fuera la versión de carga, se denominaría Transit Custom. Esto es una diferenciación que hace Ford a sus modelos. Tenemos los modelos Transit junto con el correspondiente modelo Transit, que sería la furgoneta grande, pero todos los modelos que lleven el sobrenombre de Transit se tratan, como digo, de las versiones de carga. Todas las que lleven la denominación Tourneo se trata de las versiones de pasajeros. Si nos vamos a la parte baja del paragolpes, nos encontramos los sensores de aparcamiento, que van colocados, como veis, en una parte muy baja. Esto tiene un pequeño problema: los sensores van muy poco protegidos y cualquier toque que nos den, tanto nosotros como otro vehículo, es lo primero que se va a romper. Y si nos vamos a la vista lateral, sobre todo para ver el plano de carga, como veis, tenemos un plano de carga muy bajo, algo que ayuda sobre todo a la hora de cargar bultos, pero que perjudica a la hora de abrir el portón. Si nos aparcan un vehículo en la parte trasera, nos va a costar abrir el portón y vamos a tener que mover el vehículo, ya que el cristal no tiene apertura individual como otros modelos de la competencia. Para acceder al vano motor del Ford Tourneo Custom tenemos que tirar de este mando. Como veis, está bien colocado, es grande, está bien señalizado y tan solo tenemos que dejar la puerta abierta para poder acceder a él, ya que si tenemos la puerta cerrada, ese tirador desaparece, va oculto en el propio paso de rueda. Levantamos el capó, que como veis no es muy grande, es más bien pequeño, es un capó bastante ligero, y colocamos la varilla metálica. Y nos encontramos el motor, o bueno, lo que se ve del motor del Ford Tourneo Custom, ya que el motor podríamos decir que va prácticamente metido en el interior, va embutido, no se ve el bloque, a no ser que nos asomemos por este hueco. Lo que es el bloque motor queda totalmente oculto debajo tanto del filtro al aire, que es este de aquí, como del vano. Es un vano motor que, como veis, es bastante pequeño. Esto, pues bueno, en cuanto a operaciones de mantenimiento normales, os vamos a enseñar ahora que queda todo muy a mano, muy a la vista, pero cualquier operación que requiera de manipular lo que es el bloque motor, cualquier tipo de correa, algún inyector, algún calentador, debemos desmontar toda la parte superior. En el caso de sufrir alguna avería, deberíamos desmontar el frontal del vehículo, el paragolpes y demás. En este caso se trata de un motor 2.0 TDCi denominado EcoBlue, es un motor Euro 6, un motor ya con sistema de AdBlue, y tan solo se vende con dos potencias, una potencia de 140 caballos y otro con 170. En este caso, la versión que tenemos aquí delante es la versión de 170 caballos, equipada con la caja de cambios PowerShift de doble embrague. En las versiones tanto de 140 como de 170 tenemos disponible en el 140 una versión manual y otra automática también con la caja de cambios PowerShift, y en el caso del 170 caballos exactamente igual, tenemos una versión manual de 6 velocidades y PowerShift, que es esta que tenemos aquí delante, también de 6 velocidades. Como digo, entrega 170 caballos a 3.500 revoluciones por minuto. También dispone de un par de 385 Nm a partir de 1.600 revoluciones, y con este motor el Ford Tourneo Custom es capaz de alcanzar los 170 km por hora y obtener un consumo medio homologado según Ford de 7 litros, aunque en realidad en condiciones de uso normal nos solemos estar moviendo en consumos de unos 8 litros y medio, un consumo que no está nada mal para el tipo de vehículo que es, ya que, como digo, es un vehículo, hemos podido ver, es un vehículo grande, es un vehículo que pesa 2.260 kilos y que por lo tanto, bueno, pues tenemos mucha masa que mover y mucho volumen que desplazar. Bueno, pues si vamos a lo que es el vano motor, lo primero que nos encontramos en el lado derecho, nada más abrir, es el vaso de expansión, donde va alojado el líquido refrigerante. Como veis, queda bastante a la vista. Aquí en esta parte tenemos la caja de fusibles, aquí tenemos el líquido de frenos, el filtro del aire iría en esta posición de aquí, el líquido de la dirección asistida, en este caso tenemos dirección asistida de manera hidráulica y aquí llevamos el depósito. El tapón de llenado del aceite va como con una especie de embudo, algo que viene bien pues para que no se derrame el aceite
pero os tenéis que fijar en el tubo que llega hasta el motor. Esto es lo que os contaba, el motor va metido en los bajos prácticamente del vehículo, y aquí, bueno, pues es donde se ve realmente cómo va colocado, porque el aceite lo echamos por aquí y recorre ese tubo hasta llegar a lo que es el bloque motor. El líquido lavaparabrisas lo llevamos aquí, también con una tubería hasta donde se aloje el propio líquido, y la varilla de aceite la tenemos escondida ahí debajo, ahí detrás. En cuanto a la operación de cambio de bombillas, os enseño. En el faro este que tenemos aquí, en el faro derecho, la operación del cambio de bombillas es bastante sencilla. Tal vez nos pueda llegar a estorbar un poco el tubo del líquido lavaparabrisas, pero se desmonta, se quita de aquí, lleva una especie de abrazadera y se quita con total facilidad. Por lo tanto, yo creo que no haría falta desmontar nada, siempre y cuando tengamos unas manos relativamente finas para poder cambiar las bombillas. Otro caso es, otro inconveniente, nos lo encontramos en el faro izquierdo. En este caso sí que tenemos la botella del líquido refrigerante, que sí que nos estorba para cambiar las bombillas, ya sean las de cruce que van alojadas aquí o las luces largas que van alojadas aquí, el cual nos estorbaría esta caja de aquí, que es la caja de fusibles. Os voy a enseñar la caja de cambios, porque sí que se ve, como tiene hueco aquí, es esa de ahí. Esa es la caja de cambios de doble embrague, que lleva también su correspondiente rebosadero, como veis, con su tubito. Lleva su tapón para rellenar de líquido para la caja de cambios. En cuanto al capó, os he comentado antes que es un capó muy ligero, es un capó más bien pequeño, y tiene material tanto aislante de la temperatura como de las vibraciones. Algo que se deja notar muy bien cuando, por ejemplo, tenemos en marcha el vehículo, ya que las vibraciones y el ruido que llega al exterior es muy bajo. Es un motor que suena muy poquito, que resulta muy suave, que respecto a la anterior sí que ha ganado en finura, ha ganado en nivel de vibraciones, o sea que vibra muchísimo menos, es que haya ganado en vibraciones, sino que ha reducido esas vibraciones. Pues aquí nos encontramos ya en el puesto del conductor. Vamos a arrancar el vehículo. Para eso necesitamos la llave, que es esta de aquí, no dispone de arranque por botón. Le damos a la llave, pisamos el freno y el vehículo arranca. Bueno, como os he comentado antes, el Ford Tourneo Custom es un vehículo que ya lleva unos cuantos años en el mercado y que en este nuevo restyling ha cambiado radicalmente el interior del vehículo. Antes estaba basado en el Ford Focus de la anterior generación, había mandos como por ejemplo el mando de la radio, la instrumentación y demás, y ahora está basado en el nuevo Focus, el nuevo Fiesta, con un cuadro de instrumentos que nos recuerda a estos modelos. El mando del climatizador también nos recuerda, con una serie de LED según variamos la velocidad del ventilador, y bueno, pues con una pantalla que, como veis, es de 8 pulgadas, que ahora os iré contando. Lo primero que nos ha llamado la atención en esta versión del Tourneo Custom con el acabado Titanium es lo bien acabada que está. Tenemos un salpicadero que toda la parte superior es de plástico blando, algo que sorprende en este tipo de vehículos, y que por ejemplo en una Transit Custom llevaríamos un salpicadero con unos plásticos de peor calidad, ya que se trataría de la versión destinada para carga. En esta versión, como digo, la Tourneo Custom Shuttle con el acabado Titanium, pues tenemos una serie de plásticos que cambian respecto a otras versiones, con mucha mejor calidad, como veis, con una banda metálica recorriendo el salpicadero de lado a lado, y con unos plásticos que, como digo, en la parte superior son blanditos. Vamos a ir viendo lo que nos encontramos. Aquí tenemos los elevalunas junto con el mando de los retrovisores para regularlos y plegarlos de manera totalmente automática. Incluso cuando cerramos el coche los retrovisores se pliegan. Los botones de los elevalunas, que son de un solo toque, simplemente haciendo así se baja y así se sube. El del pasajero exactamente igual, no hace falta dejarlo pulsado, tenemos como un doble clic para poder hacer esa función. Aquí tenemos un circulito para poder meter latas o lo que queramos, pero para sujetar, bueno, principalmente las latas de refrescos. Aquí tenemos una guantera en la parte superior del salpicadero con una toma USB y una toma de mechero. La base de esta guantera es de goma. Aquí tenemos otra guantera también recubierta de goma. En el lado izquierdo tenemos el mando de luces, en este caso, en esta versión con acabado Titanium, tenemos luces y limpiaparabrisas totalmente automáticos, el regulador de luces para la instrumentación, la regulación eléctrica de faros, que es pulsando este botón sacamos esto y con esto pues lo regulamos, el mando de los antineblas delanteros y traseros, y en esta parte de aquí tenemos el mando que controla el cierre centralizado. Tenemos dos guanteras, una más pequeñita dividida en dos, también con goma en la parte superior, otra en la parte
central y otra en la parte inferior, por lo tanto tenemos 3 guanteras. También tenemos otro hueco aquí para poder llevar botellas incluso de medio litro. Si nos vamos al cuadro de instrumentos, en una instrumentación que también hemos visto en el Ford Fiesta, que ahora va a estrenar el nuevo Ford Focus y que bueno, pues presenta una instrumentación muy clara, muy sencilla, pero con prácticamente toda la información que todo conductor necesitaría: temperaturas, depósito de combustible, cuentas revoluciones y indicador de velocidad. En la pantalla central llevaríamos el ordenador de a bordo con un montón de funciones, los ajustes del vehículo, para controlar el sistema de audio, navegación y demás. Se controla o se maneja con este mando que tenemos aquí. Aquí tendríamos todo lo relacionado con el teléfono y el equipo de audio, y en esta parte de la izquierda tenemos lo referente al control de velocidad activo. En este caso tenemos un radar de velocidad activa en la parte delantera y con este botón regulamos la distancia que queremos mantener con el coche que llevamos delante. Los mandos de los intermitentes y limpiaparabrisas son exactamente iguales que los anteriores, con un buen tacto, la verdad que funcionan bastante bien. Y este botón de aquí sirve para activar o desactivar el sistema de mantenimiento de carril. Si le damos, lo activamos, y si le volvemos a dar, desactivamos. Aquí lo que nos encontramos es la pantalla de 8 pulgadas, que es nueva en este nuevo restyling, que como veis va al aire, no se pliega, va según está. Y bueno, pues es una pantalla táctil, como digo, de 8 pulgadas y equipa como novedad el sistema Sync 3. Es un sistema multimedia en el que podemos hacer un montón de cosas, en el que dispone de órdenes vocales y aparte disponemos de CarPlay y Android Auto para conectar nuestro smartphone. Debajo de los aireadores, que van aquí, tendríamos el botón para desactivar el sistema Start Stop y quitar para conectar o desconectar los sensores de aparcamiento. Aquí tenemos el climatizador, que es un climatizador que podríamos decir que no es un climatizador, sino que es un aire acondicionado normal, porque no dispone, llevamos esta rueda que es la que da más o menos temperatura. Aquí ajustamos el ventilador, como veis va iluminado mediante LED, y bueno, pues no podemos ajustar lo que es la temperatura exacta y poner un modo automático. En este caso, como veis, lo llevamos así. Aquí tenemos los dos botones para controlar la temperatura de los asientos delanteros. Este es el botón para activar el desempañador del cristal delantero. Lleva una especie de hilitos que no se apreciará muy bien, y es como una luneta térmica, pero colocado en el cristal delantero. Aquí tenemos una guantera para llevar, pues aquí tenemos un buen hueco, 2 portalatas. Aquí tenemos la palanca del cambio automático del sistema Power Shift, no dispone de levas, y para cambiar de marcha de manera manual pues tenemos este botón de aquí, que es bueno, pues un poco incómodo, no nos gusta mucho, y bueno, pues si le damos para arriba aumentamos de marcha y si le damos para abajo disminuimos. Pero bueno, es una caja de cambios que funciona muy bien. Otra cosa que no nos ha gustado: algún ajuste en la parte baja del salpicadero, en estos plásticos. Como veis, aquí tenemos una especie de escalón y bueno, pues le resta un poco de calidad en la parte baja del salpicadero. Si nos vamos a esta parte de aquí, tenemos la zona donde iría colocada el airbag y la guantera del pasajero. Aquí, como veis, una guantera no muy grande, es una guantera más bien pequeñita. Y bueno, pues para llevar la documentación o el kit reparapinchazos que va aquí, pues nos sobra. Y en esta parte de aquí tenemos los warning y tenemos la toma de mechero de 12 voltios junto con una toma USB para conectar nuestro teléfono móvil. En la parte superior, el plafón con las luces de LED, el cual podemos encender la parte delantera o trasera, y un hueco aquí pues para poder guardar. Es bastante profunda para poder guardar lo que queramos, pero también va recubierta con goma, pero si aceleramos y tiende a moverse, pues puede que se nos caiga. Aquí lo suyo habría sido haber colocado una especie de tapita para evitar eso. Para acceder a las plazas traseras del Tourneo Custom disponemos de 2 puertas laterales. Se abren de manera manual y damos acceso a este interior, que como veis resulta gigantesco. Algo muy destacable, ya que tenemos espacio prácticamente hacia cualquier lado. Tenemos la zona de los pies, un espacio en el que casi podemos ir tumbados, tenemos buena anchura lateral y tenemos una muy buena altura al techo. En esta versión Shuttle los asientos van acabados en cuero y todos los asientos son individuales. Todos los asientos disponen de su correspondiente apoyacabezas, tienen el mismo tamaño, todos los asientos disponen de cinturón de 3 puntos de anclaje y tan solo los asientos de los lados disponen de anclajes Isofix, el del centro no tiene. Como veis, también tenemos
apoyabrazos, y para acceder a las plazas traseras, a la tercera fila de asientos, tiramos de aquí, como veis el respaldo se abate y levantamos el asiento tirando de esta palanca. Ahí lo tenemos. Este es el juego que nos quedaría para acceder a la tercera fila de asientos, que es la que estáis viendo aquí ahora mismo. Todas las salidas, o sea, todos los asientos, perdón, disponen de salidas de aire. Como veis, tenemos tomas en cada uno de los asientos y luces de LED en todo el techo. Esto es algo que está muy bien, porque por la noche en un coche tan grande el disponer de tantas luces de LED nos ayuda a disponer de un habitáculo totalmente iluminado. Las ventanas se abren mediante apertura a compás, pero disponen de cortinillas en todas las ventanas, aunque como veis en la parte trasera no cubre todo el cristal, ya que bueno, pues tenemos un cristal bastante grande y solo cubre un trozo. También tenemos los altavoces colocados en el techo y en las plazas traseras, y con ese mando de ahí controlamos el sistema de climatización, el aire acondicionado y la calefacción de las plazas traseras. Para bajar el asiento disponemos de un sistema hidráulico que simplemente tirando de esta palanca y empujando el asiento bascula y cae de manera totalmente suave, ya que, como digo, dispone de un sistema hidráulico para evitar que el asiento golpee, y aparte, en el caso de que lo llevemos levantado, evitar que el asiento caiga cuando aceleremos o en una zona bacheada. Las puertas, como veis, tapizadas en plástico, un plástico duro, y tenemos una guanterita en cada una de las puertas. También en esta parte baja disponemos de dos tomas USB para poder cargar smartphone, tablet o lo que necesitemos. Una de las partes que más nos ha llamado la atención de este Tourneo Custom con carrocería alargada es su maletero. Es un maletero enorme, es un maletero con un volumen de carga gigantesco, en el cual podemos llegar a meter hasta 3 bicicletas sin desmontar si queremos, ya que, como veis, no sé si apreciará en el vídeo, pero tiene una longitud y una anchura bastante buena. El problema que tiene este maletero es la anchura. No está mal, es una anchura bastante buena, pero no sé si lo vais a apreciar. En el lado derecho va totalmente plano, pero en el lado izquierdo tiene una especie de abultamiento. Os voy a contar lo que es. Este abultamiento, lo que va alojado aquí dentro, es el sistema de climatización de las plazas traseras. Este Tourneo Custom Shuttle dispone de aire acondicionado y calefacción para las plazas traseras, que se gobierna mediante un mando que va alojado en la segunda fila de asientos en el techo. Aquí llevamos todo el sistema de ventilación, el sistema, bueno, pues todo lo que es el sistema de climatización. De hecho, si desmontamos esta tapa, vemos aquí una especie de filtro con sus cables, sus conexiones y demás. Entonces, bueno, pues va alojado en esta parte de aquí. No estorba mucho, pero sí que le resta cierta anchura al maletero del Tourneo Custom. Si nos vamos al lado derecho, al no disponer del aparato de refrigeración, tenemos una toma de 12 voltios de mechero y una guantera bastante grande. Además, como curiosidad, este maletero va tapizado, lo que es el suelo y parte del lateral, donde, bueno, pues podemos cargar cosas sin que lo dañemos. Sí que la parte superior ya es plástico, pero como veis está todo muy bien rematado, está todo, como digo, tapizado, y bueno, pues la verdad que está bastante bien hecho y bastante bien acabado para, bueno, pues tratarse de un vehículo de este tipo. Otra de las cosas que os he comentado antes, el plano de carga. Es un plano de carga muy bajo, lo que facilita mucho la carga del vehículo. También, como curiosidad, nos encontramos esta tapa, que esto viene muy bien. Fijaos, imaginaos que guardamos aquí cosas, frenamos o cualquier cosa, y en muchos vehículos de la competencia las cosas se nos suelen ir hacia la parte delantera, hacia debajo de los asientos. Esto al final es un rollo, porque tenemos mucho maletero, pero como llevemos cosas pequeñas, al final acaban repartidas por todo el vehículo. En este caso tenemos esta tapa que va sujeta con imanes, que se engancha directamente en los soportes de los asientos traseros. Los asientos de la tercera fila se pueden desplazar, se pueden plegar y se pueden sacar, algo que viene muy bien para ampliar el maletero. Y bueno, pues los de la segunda fila también se pueden plegar, pero para sacarlo necesitamos una herramienta, necesitamos quitar unas tuercas, y lo que no se pueden hacer los de la segunda fila de asientos es desplazar.
Una vez nos sentamos en el puesto del conductor del Ford Tourneo Custom, nos encontramos un habitáculo que, como he comentado antes en el análisis interior, nos recuerda mucho a los últimos modelos de Ford. Nos sentamos, tenemos una muy buena visibilidad hacia todos los puntos, los retrovisores vemos muy bien los laterales y bueno, pues tenemos diferentes graduaciones para hacer del vehículo, pues bueno, que se adapte perfectamente a nuestro estilo de conducción. Tenemos un volante que, como veis, se regula tanto en altura como en profundidad. Tenemos un asiento que también se regula en altura y longitud, como en cualquier otro asiento, y tenemos unos cinturones de seguridad que se ajustan en altura. Una vez sentados y en nuestra posición de conducción, echamos en falta un poquito más de longitud en la banqueta. En mi caso, mido 1,65 m y las piernas se me quedan un poquito en el aire. Tenemos una banqueta un poquito corta. Es un poco lo único malo de esta postura de conducción del Tourneo Custom. El resto, como digo, tenemos una postura de conducción muy cómoda, una postura de conducción, como he comentado, con todo muy a mano, y una postura de conducción que la verdad es que a los pocos minutos de estar conduciendo enseguida nos adaptamos, teniendo en cuenta, eso sí, siempre la altura del vehículo y la longitud. El motor 2.0 TDCi EcoBlue dispone de una potencia de 170 caballos, algo que viene muy bien, sobre todo para este tipo de vehículos en los que habitualmente vamos a circular cargados ya sea de equipaje o de pasajeros. Es cierto que el motor responde muy bien a bajas vueltas, pero se le echa en falta un poquito más de brío, sobre todo en la parte alta del cuentavueltas. Como digo, es un motor que funciona muy bien, pero respecto a la versión de 150 caballos no se nota en exceso ese plus de potencia y bueno, pues sí que es cierto que cuando vamos cargados y nos ponemos a subir un puerto de alta montaña, necesitamos apurar un poquito más las marchas, notamos que le falta un poquito más de brío, como digo, sobre todo en la parte alta del cuentavueltas. Eso sí, en cuanto a respuesta a bajas vueltas y medias es muy buena. En cuanto a consumo, nos estamos moviendo en consumos en torno a 8,5 litros en condiciones normales de uso, aunque bueno, si nos metemos en ciudad o practicamos una conducción un poco más rápida, es fácil llegar a los 10 litros. Y lo que más nos ha sorprendido ha sido la baja rumorosidad de esta motorización. Es un motor que, como os he comentado antes, resulta muy suave, llegan muy poquitas vibraciones al interior del vehículo y bueno, pues resulta un vehículo bastante interesante pues para hacer largos viajes sin que llegue un ruido excesivo del motor al habitáculo. La suspensión del Ford Tourneo Custom, la verdad que sorprende para el tipo de vehículo que es. Ford es una marca que hace mucho hincapié en la puesta a punto de los chasis de sus vehículos y la verdad que funciona muy bien, ya sea un compacto como un Focus, un urbano como el Ford Fiesta, un sub como un Kuga o un vehículo de este tipo, pues como un Tourneo Connect o un Tourneo Custom, que son vehículos que, pese a su tamaño, pese a su peso, funcionan francamente bien. En este caso, el Tourneo Custom lo que tiene es una suspensión que podríamos decir que contiene muy bien los balanceos de la carrocería y que invita en muchas ocasiones a practicar una conducción, podríamos decir, deportiva, una conducción un poco más dinámica, ya que en zonas de curvas la carrocería balancea muy poquito, contiene muy bien los movimientos y a la vez resulta cómoda cuando circulamos por carreteras en mal estado. La suspensión trasera, el elemento amortiguador, por así decirlo, es una ballesta, que suelen ser suspensiones, elementos de suspensión un poco más duros, pero sorprende que este vehículo, incluso circulando descargado por zonas bacheadas, en ningún momento pierde la compostura en las plazas traseras y sobre todo no resulta una suspensión excesivamente seca, algo muy típico de este tipo de suspensiones, sobre todo cuando circulamos vacíos en el tren trasero, que tenemos una serie de rebotes que lo hacen un poco incómodo. Como digo, la puesta a punto del chasis de este Tourneo Custom sorprende porque como digo, invita a circular, a practicar una conducción deportiva en zonas de curvas y en ningún momento se le nota pesado, se le nota que vayamos llegando al límite con facilidad y por eso invita a circular, a practicar una conducción dinámica y podríamos considerarlo como de los vehículos de la competencia de los que mejores chasis tienen. Por ejemplo, una Volkswagen T6, la suspensión es un poquito más blanda, se le nota un poquito más el peso y en este vehículo lo que tenemos es, como digo, una sensación de agilidad que sorprende y bueno, pues es debido principalmente a la puesta a punto de su suspensión.
La dirección del Ford Tourneo Custom es una dirección electrohidráulica que funciona bastante bien. Es una dirección que ayuda a que el vehículo tenga cierta agilidad, ya que con muy poquito movimiento de volante el vehículo gira. Eso ayuda bastante. Además es capaz de absorber muy bien las zonas bacheadas, las irregularidades del terreno y no transmitirlas al volante, algo la verdad que bastante importante de cara a tratarse de un vehículo con cierta comodidad. Como digo, es una dirección que nos puede recordar a la que nos encontramos, por ejemplo, en un Ford Mondeo, con un tacto, la verdad que bastante bueno, y ayuda principalmente a que tengamos una sensación de turismo, que en un vehículo de este tipo la verdad que se agradece, porque al final tenemos un vehículo bastante grande, y en cuanto llevamos unos minutos sentados en el puesto de conductor, por cómo va la dirección, la suspensión y demás, nos olvidamos totalmente de que circulamos en un vehículo de este tipo. La caja de cambios que llevamos en esta versión es la Power Shift de 6 velocidades y doble embrague. Está disponible tanto para el motor de 140 como de 170 caballos. También tenemos disponible de manera totalmente de serie la caja de cambios manual de 6 velocidades. ¿Y qué tal le sienta la caja de cambios de doble embrague Power Shift al motor de 170 caballos? Pues la verdad que le sienta bastante bien. Es una caja de cambios con una velocidad del cambio muy buena, no se aprecian tirones como en otras cajas de cambios que hemos probado de otros modelos, y la verdad que le sienta muy bien, sobre todo si pretendemos utilizar este vehículo principalmente por ciudad o vías interurbanas, ya que nos olvidamos totalmente de pisar el embrague y al final pues reducimos la fatiga tanto del embrague como del vehículo y nos olvidamos totalmente del cambio de marcha. Esta caja de cambios Power Shift no ofrece modo deportivo, por lo tanto el modo Drive, el modo D, es igual para todos, pero sí tenemos una opción que es mediante cambios manuales con un botón que no nos gusta mucho, colocado en el propio pomo del cambio. No disponemos de levas, pero si desplazamos la palanca hacia atrás entramos en modo M, en modo manual, y con este botón que tenemos aquí, que habéis podido ver en el análisis interior, tenemos el botón que si le damos hacia abajo reducimos de marcha y si le damos hacia arriba aumentamos la marcha. Cuando circulamos en modo manual, si apuramos las marchas hasta el corte de inyección, el coche automáticamente es capaz de cambiar a la siguiente velocidad, y si aceleramos en modo manual y necesitamos potencia en un momento dado, el coche nos reduce las velocidades que hagan falta para salir con total seguridad y con potencia. ¿Resulta interesante la compra de este vehículo? Sin duda. Si pretendemos llevar pasajeros con comodidad y además necesitamos llevar su correspondiente equipaje, el Ford Tourneo Custom es la opción a tener en cuenta, ya que el precio, esta versión Shuttle con el acabado Titanium, está en torno a 41.000 euros, que es un precio bastante bueno, y además viene prácticamente con casi todo, lleva un equipamiento muy completo. Respecto a la competencia, respecto al Volkswagen T6 o al Mercedes Clase V, nos estamos ahorrando en torno a 15.000 euros si lo comparamos o lo equiparamos con el mismo equipamiento. Por lo tanto, tenemos ahí unos 15.000 euros, 10-15.000 euros, que nos vienen bastante bien pues para poderlo gastar en combustible, en seguros o en lo que queramos. Por lo tanto, es un vehículo muy recomendable, es un vehículo que funciona muy bien, es un vehículo que dinámicamente sorprende por cómo va, y tal vez lo único que podríamos poner como pega a esta versión que estamos probando, que es la larga, la L2, la de 5,33 metros, es la gran distancia, la gran longitud que tenemos, que muchas veces, sobre todo si nos movemos por ciudad, para encontrar huecos de este espacio, hay veces que resulta complicado. Si disponemos de una plaza de aparcamiento en un parking privado, posiblemente sobresalga porque no hay plazas tan largas, y es un poco la pega que puede tener. Bien es cierto que disponemos de 8 plazas con sus asientos individuales y un maletero, como habéis podido ver en el vídeo, enorme, pero para los que necesitéis espacio y necesitéis llevar carga, os recomendaría que os fijaseis en la versión L1, la versión que es un poquito más corta, y opinéis o veáis el maletero, porque esos centímetros extras os puede venir muy bien para aumentar la manejabilidad del vehículo en ciudad. Lo mismo, no necesitáis tanto maletero, aunque sí que tiene más maletero que un monovolumen clásico, y sobre todo os vais a facilitar lo que es la circulación por ciudad, el aparcamiento, y vais a ganar en manejabilidad, cosa que esta versión, como digo, de 5,33 metros está un poquito limitada por la longitud de la carrocería.